Nos presentamos delante de ti, Padre bueno, esta noche, queriendo estar un momento más en tu presencia, presentando la vida de cada uno de mis hermanos esta noche, tu pueblo, tu novia, a quien amas, por quien diste tu vida, con quien quieres edificar una iglesia, una casa de Dios. Son piedras vivas, Padre, las presento delante de ti, están en tu corazón. Que esta noche cada uno de tus hijos, mi Dios, pueda ser transformado por tu palabra, pueda ser tocado de una manera profunda. Gracias, mi buen Señor, porque todo lo que está en tu corazón, tú lo harás. Todo lo que has determinado hacer para la vida de cada uno de los que han venido esta noche, tú lo harás. Y nos has congregado en este lugar con un propósito muy importante. Que la visión corra, mi Señor, que la visión que está escrita y está plasmada en ese póster que está detrás de mí, Dios, corra esa visión y venga a su pronto cumplimiento, mi Dios. Sosténnos en este tiempo, sosténnos con tu presencia, con tu palabra, con todo lo que tú has determinado hacer en la vida de cada uno. Enciende nuestra lámpara esta noche. Venimos a ti, Espíritu Santo, a comprar aceite para que tú puedas encender nuestra lámpara esta noche, mi Dios. Eres y siempre serás la persona más importante en este lugar. Ven, mi Señor, ven a cambiarlo todo, a tomar nuestras vidas, nuestros corazones y hacernos de nuevo conforme a tu imagen y semejanza, conforme al propósito por el cual nos has llamado, mi Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios, gobierna nuestros corazones, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. He llamado a la palabra que el Señor me dio, la he titulado Honrando al Señor con nuestros bienes. Amén. Esta semana pasada me tocó dar el diezmo porque fue fin de mes. Estaba ahí sentada y era un momento de la ofrenda y yo casi nunca, por el poco tiempo que me queda, puedo ir al banco a sacar dinero. Entonces casi todas las ofrendas que yo doy son por transferencia. Y ese día pues yo, cuando vi que era el tiempo de la ofrenda, sentí de parte del Señor dar la ofrenda ahí en ese momento y le hice una transferencia para el diezmo. Pero cuando vi lo que había en mi cuenta bancaria, me di cuenta que no me habían pagado lo que siempre me pagan, que me habían hecho unas deducciones. Eso se debió a que supuestamente, es lo que yo entiendo porque no lo he investigado, que los días que falté de mi trabajo me los quitaron porque ellos tienen unas reglas que si uno falta cuando hay feriado, días al lado del feriado, esos días no se los reconocen a uno. Entonces, ¿se acuerdan que yo fui a dejar a Mandito? Y fue en el feriado del 15 de septiembre. Entonces yo le dije al Señor, o sea, yo hice cuentas rápido mentalmente. Dije, Señor, perdóname, nunca hago esto, pero tengo que diezmar en base a lo que recibí. Porque no puedo diezmar de lo que siempre diezmo porque yo empecé a hacer cuentas y yo tengo muchos compromisos y no me iba a ajustar y así fue. O sea, mi cuenta quedó en cero y todavía tengo que pagar cosas. Y aparte de eso, este mes, en el tiempo que me fui a dejar a Mandy, este mes, es como casi inicio de año, casi no me ha salido muchas tutorías, mucho trabajo extra. Y entonces yo dependo de eso para poder salir a fin de mes y no lo logré. Entonces me sentí bien triste ahí. Cuando estaba sentada ahí dando la transferencia, me sentí bien triste. Y a los días de eso, como a los 2 días o 3, no sé, yo tuve un sueño. Y era un sueño de esos sueños que son como reales, como realidades, parecen películas. Y tuve un sueño y en ese sueño alguien se metía a mi casa a robar. Y casualmente en la vida real, no en el sueño, yo había ido a cobrar unos brownies y me habían pagado, creo que era como 4,000 y algo de lempiras porque ya días no los cobraba. Entonces yo agarré ese dinero,
los 4,000 lempiras y lo guardé en un lugar secreto que yo tengo de mi casa. En el sueño entraban esos ladrones, un ladrón, y se iba directo donde yo tenía ese dinero y hasta la cantidad. O sea, yo sabía que era el mismo dinero que yo había guardado en la vida real en el sueño. Entonces me lo robaba y yo sentí un dolor tan grande porque, claro, con la cuenta en cero más los 4,000 lempiras que tenía, que de ahí tuve que pagar unas cosas y aún así no me iba a ajustar, entonces yo me sentía mal. Entonces yo me desperté del sueño y le di gracias al Señor que el dinerito seguía ahí, ¿verdad? En la vida real. Entonces me sentí como confrontada con el Señor porque inmediatamente me acordé, después de que analizaba el sueño, meditaba, inmediatamente me acordé que no había dado el diezmo completo y que me había faltado fe para dar el diezmo, porque en ese momento, después de que yo di el diezmo, sintiendo un sacrificio, me empezó a caer un montón de trabajo, tanto que quedé agotada esta semana de tantas tutorías y repostería hasta extra me salió y toda la cosa. Entonces el Señor me dio la provisión de lo que me hacía falta de dar del diezmo, por decir. Entonces yo me sentí confrontada y yo le preguntaba al Señor, o sea, que qué me quería decir con ese sueño, le dije a mi mamá y todo. Y entonces lo que se me vino a la mente es esa palabra Malaquías que dice que cuando nosotros damos el diezmo, Él va a reprender al devorador por nosotros. Y yo sentí que como que el Señor me estaba previniendo que le tenía como una puerta abierta al enemigo que Él me quería robar. Como nosotros somos personas que estamos en el ministerio, verdaderamente el enemigo nos ataca bastante de diferentes maneras. Entonces, cuando mi mamá me dijo, pues, este sábado tenés que predicar porque ya día no podía por el tiempo, entonces yo me acordé que mi hermana hace algunos días, hace como un mes, me dijo que en el Instagram me había mandado un link que yo tenía que meter mi correo porque hay un hombre de Dios que se llama, no sé si lo han escuchado, muy famoso, que se llama Dave Ramsey, que él se dedica al tema de las finanzas y esa es su especialidad, ¿verdad? Entonces que él estaba regalando a los pastores como un curso para que nosotros pudiéramos darlo a la iglesia sobre finanzas. Entonces yo dije, lo voy a tomar y dije, pensando, ¿verdad? Ya que estuvo lo del sueño y todo eso, este sábado voy a hablar del tema, dije yo. Pero cuando ya empiezo a escudriñar la palabra, yo quería que el Señor me revelara como más sobre que Él iba a reprender al devorador por nosotros. Realmente que el Señor habló a mi corazón y me dio, o sea, le dio un giro al mensaje que realmente no lo esperaba. Es como una revelación de lo que el Señor quería hablar a su iglesia, sobre lo que significa honrar al Señor con nuestros bienes. Amén. Así que vamos a hablar de este tema esta noche que el Señor me ha dado y le ha dado a usted, a cada uno de ustedes. Amén. El tema del diezmo es un tema muy atacado, muy controversial. Hay muchas personas que lo critican, que están completamente en contra de ello, y el motivo de eso es porque el enemigo ha tergiversado la verdad sobre el diezmo y sobre las ofrendas y ha sembrado en el corazón de algunas personas una avaricia en torno a todo lo que es esto. Por ejemplo, no voy a mencionar el nombre de un pastor muy famoso. Yo le mandé a mi mamá el video que él ha recibido dinero del narcotráfico, y este pastor y que predica precioso y que es un hombre aparentemente ungido por el Espíritu Santo en sanidades, en milagros, en liberaciones, pero saber directamente que él ha recibido dinero del narcotráfico y que tiene una iglesia espectacular, que tiene un templo increíble, con alfombrado, con pantallas, un montón de lujos en la iglesia, y que yo
Eso sí no me lo contaron. Yo escuché cuando él una vez dijo que él reprendía duramente a un hermano, por ejemplo, que le ensuciara la alfombra o que dejara caer un chicle y cosas así. Ese es uno de los grandes motivos, aparte de otros, por el cual este tema ha sido un tema muy controversial entre las iglesias. De hecho, en nuestra misma iglesia hay personas que no diezman. Nosotros lo sabemos y lo entendemos, porque nosotros no dependemos realmente de un diezmo para poder abrir la iglesia o para poder tener este lugar, sino que dependemos de la provisión sobrenatural del Señor, y ustedes lo saben y siempre ha sido así. Para la gloria de Dios, yo he tenido un modelo de todo esto que vamos a hablar esta noche en mis padres, especialmente en mi mamá, ¿verdad? Un modelo de fe y de generosidad muy grande, en donde para mí no es difícil poder practicar todo lo que es la fe en torno a las finanzas, al dinero. Sin embargo, este año sí he tenido un poco de dificultades en la parte financiera, por decirlo así, porque desde que a mí me robaron aquel dinero, que no fueron 2 centavos, y yo iba ahorrando, como les digo, poco a poco, yo estaba como aferrada a estar viendo la cuenta bancaria y estar viendo, que yo ahí tenía aquel dinerito que en cualquier momento se iba a necesitar. Ese dinero que yo perdí no cubre los gastos o el presupuesto que nosotros tenemos familiarmente hablando. Entonces nosotros este año hemos aprendido a vivir por fe. Hemos aprendido a depender del Señor en la parte financiera. Y eso sí que yo siempre he tenido, es algo como religioso en mí. Los puedo confesar, algo muy religioso es el poder dar el diezmo. O sea, nunca he dejado de dar el diezmo. Pero creo que el Señor quería como mostrarme algo con todo esto que ha pasado. Y nuestro Dios, que es fiel y es bueno, no ha dejado de proveer de diferentes maneras las necesidades que nosotros hemos tenido, hermanos. Y como les digo, o sea, los gastos han sido grandes y sí a veces hay un poco de estrés financiero en nosotros, especialmente cuando raro, pero sí ha pasado que Armando no tiene trabajo, ¿verdad? Armando no tiene un sueldo, él trabaja por obra, él recibe dinero solamente si él trabaja. Por ejemplo, si él se queda una semana en Tegucigalpa porque no lo han llamado a trabajar o no ha salido, esos días él no está ganando nada. Y estuvo un tiempo que yo no me recuerdo, fueron como 3 semanas hace poco que no devengó. Aparte del gasto que tuvimos con el viaje de mi hijo, que lo fuimos a dejar, que por fe pues el Señor fue proveyendo todo. Todas esas situaciones han provocado que el Señor quiera afirmarme en esta palabra que hoy voy a compartir con ustedes. Amén. Una de las cosas que el Señor le habló a mi mamá es que esta iglesia, su visión es liberar al pueblo. Amén. Liberación en la parte financiera, en el sentido de liberarnos de deudas, de no tener deudas, estar libre de deudas, estar libre del temor de no poder conseguir la cantidad de dinero que necesitamos, y estar libre de la pobreza y de la escasez, que no es la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo que está en el corazón del Señor, algo que está en el corazón de nuestro Dios, hermanos, y el motivo por el cual usted está sentado esta noche y esta iglesia se abrió es para que nosotros fuéramos verdaderamente libres y pudiéramos librar a otras personas. Amén. Entonces nosotros, este tema es algo que el Señor lo trae porque Él quiere liberarnos de la escasez, de la pobreza, del temor, y también quiere enseñarnos a vivir en lo sobrenatural. Mi mamá tuvo un sueño también, ella me lo comentaba, pero solo nos acordamos de este pedacito del sueño que lo íbamos hablando, en donde ella estaba enhebrando una aguja y ella me decía que le pasara el hilo. Entonces yo le cortaba el pedazo de hilo, pero el hilo que yo corté era muy cortito, entonces le estaba haciendo muy difícil meter ese hilo por la aguja. Entonces, en el momento nosotros meditábamos en eso y entendimos que tenía que ver con la escasez, que a veces somos muy escasos. En el caso de mi hijo Mandito, nosotros sentimos una gran bendición, hermanos, porque él
llegó a un lugar donde él no está pagando vivienda. Porque cuando nosotros nos dimos cuenta cuánto tenía que pagar de vivienda, era bastante, bien caro ahí. Y resulta que él va a estar ahí hasta como el mes de diciembre, más o menos. Ya el mes de diciembre él se tiene que ir, ya le pidieron el lugar. Nosotros creímos que iba a ser como por todo el tiempo que él quisiera quedarse, y ya le aclararon que no era así la cosa. Entonces nosotros tenemos que dar otro paso más de fe, porque ahora, y sobre todo él, tenemos que ayudarle un poquito más, porque ahora tiene que pagar vivienda a partir de diciembre. Entonces todas esas cosas, como les digo, si no estamos bien afianzados en la palabra y en la confianza en el Señor, nos pueden estresar. Amén. Y el Señor me hablaba y me hacía recordar este versículo en Lucas 16, 10 y 11. Quisiera que lo leyéramos. El Señor me hablaba y me decía: si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si lo podemos leer en la Reina Valera también, por favor. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Entonces, creo que en el corazón de Dios, estas son palabras del Señor Jesús, en el corazón de Dios, para Él es muy importante que nosotros sepamos ser buenos mayordomos y buenos administradores de las cosas que Él nos da en lo material, para que también Él pueda decir: esta persona es fiel, ahora le voy a confiar riquezas espirituales. Como por ejemplo, una riqueza espiritual es la autoridad que Dios nos puede dar para echar fuera demonios, por ejemplo, que es algo que esta iglesia por herencia debe recibirlo, amén. O poder tener la fe para sanar a los enfermos. Esas son riquezas eternas, hermanos, pero nosotros tenemos que demostrarle al Señor una fidelidad. En mi caso, yo soy infiel en el sentido de que no soy organizada. Por ejemplo, como yo recibo dinero extra, digamos lo correcto que ir apuntando cuánto es para poderle dar después el diezmo al Señor, pero no que me lo meto a la bolsa, que después voy a la pulpería, me lo saco, y hay un desorden en ese sentido. Y algo que el Señor quiere que nosotros entendamos es que Él quiere que nosotros tengamos el corazón generoso que Él tiene. Dios es una persona con un corazón generoso. Él es amplio. Él no anda como pichicateando, como decimos los hondureños. Cuando Él nos quiere bendecir, Él dice que nos da más abundantemente de lo que pedimos o pensamos que Él nos puede dar, amén. Fíjense que Mandito a veces me manda fotos del lugar donde Él está, y es algo tan extraordinario. Ese lugar es hermosísimo físicamente hablando. El otro día dice de que no aguantaba los ojos, necesitaba gotas para los lentes de contacto. Y resulta que son muchas horas que está en la universidad, y un compañero dice que él es de Taiwán y es un muchacho bien tímido, súper tímido, pero Mandito no lo es. Entonces le ha sacado plática y le ha sacado amistad al muchacho. Pero dice que ese muchacho es muy prosperado. O sea, imagínense que el apartamento donde vive ese muchacho, él paga de esos apartamentos que están en la misma universidad, que él solo camina como unos pasos y ya está. Como él andaba mal de los ojos, dice que él le dijo de que subiera al apartamento y que él ahí tenía unas gotas para que se echara de los ojos. Y él subió y me mandó una foto, porque la vista es impresionante del apartamento, es una cosa preciosísima. A veces
nosotros no nos imaginamos, por lo menos yo nunca me imaginé que mi hijo iba a tener la oportunidad de vivir o estudiar en un lugar así. Entonces el Señor nos dio mucho más, mucho más de lo que creímos, pedimos o imaginamos. Amén. En la naturaleza de Dios, Él es un Dios abundante, Él es un Dios generoso, Él no es tacaño, Él nos da, como les digo, mucho más abundantemente de lo que pedimos, y Él desea que nosotros seamos iguales. Pero la naturaleza nuestra, humana, y muchas veces lo que el enemigo nos pone en la cabeza es egoísmo. Nos pone ese sentimiento de tacañería, que podríamos ser abundantes en el dar, pero somos escasos muchas veces en lo que damos, o damos con pesar. No somos esos dadores alegres que dice la palabra, que demos con alegría, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere tratar con su iglesia esta noche, porque hemos sido llamados a ser una iglesia libre de esos temores, a ser una iglesia generosa, hermanos, a ser una iglesia que da como Dios da, a ser esa iglesia de Hechos que dice que no había uno que tuviera una necesidad en esa iglesia, porque todos eran generosos y compartían. Y yo recordaba lo que el Señor le habló, porque esta palabra, como les digo, no estaba en mi corazón, estaba en el corazón de Dios. Esta es como la última palabra que yo hubiera querido predicar esta noche, pero recordaba cómo el Señor le habló a mi mamá sobre esta acción de gracias. Recordaba eso, hermanos, era algo, yo sentía tanto, como les digo, tanta admiración por mi mamá, porque yo decía, cómo el Señor le habla a ella las cosas que tiene que hacer, y ella es obediente, y entonces ella hizo esta recolecta, ¿verdad?, para poder ofrecer canastas a los hermanos, y realmente ella puso ahí en el chat que sobreabundó y todo. La cosa es que yo me ponía a pensar, y eso nos ha pasado muchas veces en las diferentes recolectas que hemos hecho, que habrán habido personas, digo yo, aquí en la iglesia, que no se ofrecieron a donar nada y que podían haberlo hecho. Yo me puse a pensar en eso, y entonces sentí como que tenía que decirlo, porque es una bendición grande, hermanos, poder compartir con nuestros hermanos. Y el Señor me permitió una palabra ya para venirme, no la tengo ahí, imagínense. Primera de Crónicas 29, versículo 1, vamos a leer hasta el 3. Miren qué palabra más hermosa me regaló el Señor para poder comprender, hablando sobre el rey David. Dice, ¿cómo era el corazón del rey David? Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Mire qué hermoso. Y yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce, hierro, madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y mármol en abundancia. Además de esto, dice, por cuanto tengo mi afecto, oiga bien, en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Ahí vamos a dejar un momentito para que meditemos en esa palabra. ¿Cómo era el corazón de David, hermanos? Él tenía un afecto por la casa de Dios. Y yo quiero que entendamos que en este tiempo la casa de Dios, esa casa que para él significaba un templo que iba a llenar con oro, con piedras preciosas, con maderas preciosas, hermanos, en este tiempo la casa de Dios no es hecha de manos, hermanos. La casa de Dios es hecha con piedras vivas. Somos usted y soy yo, y es en el pueblo de Dios que nosotros tenemos que invertir ese afecto que dice por la casa de Dios.
Amén, ese afecto que él tenía para poder ser generoso y de su propio tesoro poder dar para bendecir a otros. Amén. Entonces yo me preguntaba, ¿cuántos se quedaron sin participar en las canastas? ¿Cuántos no participaron? Todavía lo podemos hacer, hermanos. Todavía se puede. Si es el otro sábado que vamos a donar esas canastas, y aunque la lista ya está agotada, ya todo lo que se preparó, se planeó, ya se cubrió, usted puede dar otra cosa, no importa, hermanos. Y hay algo hermoso en todo esto, que hay personas que lo que donaron, lo dieron con generosidad, pero no es que les sobraba, sino que de lo que les hacía falta, ¿me entiende? Dieron. Y tal vez hubieron personas que les sobra y no dieron nada. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos de su corazón a ser generosos, a ser abundantes. Y entonces, ¿cómo es este rollo, verdad, del diezmo, de que si no hay que diezmar, que si es la ley, que si no es? Hermanos, lo que importa verdaderamente es someter todo lo que tenemos, todo, al Señor. Y no es un 10%, Él nos puede pedirlo todo. Acordémonos lo que le dijo al joven: ve y vende todo lo que tienes. Lo importante es que nuestro corazón esté rendido a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Entonces vamos a leer algo muy hermoso. Marcos 12, 41, 42. Este es una muy famosa, el de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Amén. Entonces vemos acá, hermanos, que no es la cantidad, sino que es la generosidad de nuestro corazón la que realmente cuenta. Y que el Señor nos ayude a entender que tenemos que buscarle y rendirle nuestras finanzas a Él, amén, para ser como Él es. Hay otra palabra que está en Mateo 26 que quiero que leamos. Es una palabra que siempre toca mi corazón y el Señor de diferentes maneras la usa en mi vida. Este es Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Hermanos, esta ofrenda que ella dio va más allá de un diezmo, va más allá de una ofrenda. Dicen que ese perfume costaba lo que ella hubiera ganado en un año de trabajo. ¿Se imaginan yo triste el sábado pasado porque no podía dar el 10% de mi salario cuando ella pudo dar el 100% de un año de su salario? Esa es una ofrenda que no es cualquier ofrenda, hermanos. Es una ofrenda extravagante. No es un diezmo, es una ofrenda extravagante.
Es una ofrenda que fue revelada por el Espíritu Santo en el corazón de aquella mujer, porque ella desconocía lo que ella estaba haciendo por Jesús con aquella ofrenda. Ella no sabía que Jesús iba a morir 6 días después. 6 días después de que ella derrama el perfume, Jesús es crucificado y ella le dice y le revela que ella lo había ungido para el sepulcro, hermanos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que muchas veces, como ellos, por ignorancia criticamos el diezmo, criticamos a aquellos que son generosos con el pueblo de Dios, con los pastores, con los siervos. Yo podría haber venido esta noche a darles teológicamente una enseñanza. ¿Dónde está en la Biblia que el diezmo es para hoy día y que es para los pastores y que es para los pobres y que es para las viudas y para toda la iglesia, el servicio? Yo podría haber hecho eso, hermanos, pero no es eso lo que Dios quiere decirle a su iglesia, porque eso es algo que usted lo puede estudiar. Pero lo que Dios sí quiere decirnos, hermanos, es que nosotros tenemos que ofrendar, diezmar o lo que Él quiera, guiados por el Espíritu Santo. Porque estas ofrendas, hermanos, muchas veces nosotros no sabemos el impacto que una ofrenda va a tener en la eternidad. No sabemos si quizás un día usted sintió en su corazón llevar una cajita de donas, dársela por ejemplo a Brenda para que la dé en la reunión de jóvenes. Y no sabemos si esa dona fue lo que atrajo a un joven y lo hizo sentir bienvenido, lo hizo sentir contento de estar en la reunión y hizo que siguiera llegando a la próxima reunión por otra dona, tal vez, ¿verdad? O tal vez no. Pero que la palabra del Señor fue sembrada en ese corazón y vamos a ver a ese joven en el cielo y el Señor nos va a revelar lo que aquella ofrenda hizo por la vida de una persona. No sabemos el impacto espiritual que una ofrenda como esa, imagínense que dice que eso era para memoria de ella, de esa mujer, María de Betania, que hoy todavía se habla de ella en cada iglesia, en cada congregación, porque hay ofrendas que son guiadas por el corazón de Dios y van a tener un impacto en la eternidad, hermanos. Entonces, lo que yo les quiero decir esta noche, que lo que realmente importa es la motivación de nuestro corazón cuando nosotros ofrendamos. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? El temor que yo tuve al no dar ese diezmo completo, que el enemigo me fuera a robar. Esa no es una buena motivación, hermanos. No debería ser una motivación. Y yo les voy a decir cuál debería ser la motivación de nuestro corazón. La motivación debe de ser el agradecimiento. Porque cree que esta mujer, María, le dio esa ofrenda al Señor. ¿Qué la motivó? Yo me pregunto a ella para darle esa ofrenda al Señor. ¿Qué creen ustedes? Yo me pregunto y le digo, fue, Señor, que ella estaba enamorada de ti en un amor santo, porque ella estaba a los pies del Maestro y ella contemplaba con su corazón la hermosura del Señor Jesús, su belleza. ¿Sería porque Jesús resucitó a su hermano Lázaro de entre los muertos? ¿Cuál fue la motivación que esta mujer tenía para darle una ofrenda de ese nivel al Señor? ¿Qué la movió a dar esa ofrenda? Y saben, definitivamente ella estaba agradecida con Él. El agradecimiento provoca generosidad. Amén. Y también les hago una pregunta. ¿Alguna vez hemos estado lo suficientemente agradecidos con el Señor para darle una ofrenda extravagante? Amén. Y yo misma me preguntaba, porque podríamos decir, claro, ella es entendible, resucitó a su hermano, ¿cómo no? Si esto es un wow de milagro, o sea, ¿cómo no iba a sacar todos los ahorros de un año entero o a ver cuántos años, para poder agradecerle, demostrarle al Señor el aprecio y el agradecimiento que ella tenía? Pero el Señor nos va a contestar una cosa. Quizás yo, en mi caso, no levanté a Estercita entre los muertos, pero a cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos levantó de entre los muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Él lo hizo, Él fue
la ofrenda. Él no solamente murió en la cruz, Él se hizo maldición para que nosotros no tuviéramos la maldición de la pobreza, de la escasez, de la enfermedad, de tantas cosas. Mire lo que dice, tengo esta palabra en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Si Jesús se ofreció como la ofrenda perfecta, hermanos, ¿por qué nosotros no podemos tener actos de generosidad por gratitud al Señor? ¿Y por qué estamos criticando la generosidad de otras personas? Amén. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor, hermanos, lo dio todo por nosotros. Y nosotros no podemos dar una ofrenda con gratitud a veces. Y se lo digo, me incluyo. Creo que a todos nos ha pasado el egoísmo. Que a veces sí tenemos dinero para otras cosas, pero para la casa del Señor, para los hijos de Dios no tenemos dinero, hermanos. Y ese ha sido el gran problema por el cual las iglesias de ricos y famosos y de prosperidad han sido grandemente criticadas, porque ellos prefieren invertir en televisores, en equipos de lujo, y la gente tal vez está muriendo de hambre o no se dan ni cuenta de las necesidades que las personas tienen. Amén. Entonces quisiera que leyéramos también algo muy hermoso que encontré en 2 de Corintios 9, versículo 7. Este es una palabra de Pablo para la iglesia. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Recibe esa palabra, hermanos. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra retribución para ellos y para todos. Asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo acá, hermanos? Yo escuchaba un testimonio que ejemplifica esta palabra de una manera muy preciosa. Estaba escuchando un testimonio del pastor John Bevere y su esposa Lisa Bevere. Y ellos dicen que cuando ellos estaban recién casados, el salario anual era una cosa pero chiquita. Ellos están hablando y que hace años, porque ellos ya son bastante, andan por los 60 años, ¿verdad? Estaban como por los $18,000 al año y ese es un salario poquito. Y dice que ellos apartaban el 10% cuando lo recibían para diezmo y el otro 10% lo ahorraban y vivían con el 80%. Y así. Y él a veces se la miraba palitos porque tenían que, limitarse en lujos, en gastos, en un montón de cosas, al punto que
dice que cuando ellos querían tener hijos, ellos compraron una casa, pero él compró una casa mucho más barata de lo que realmente, él podía comprar una casa un poquito más grande, pero él dijo no, yo tengo que tener el dinero para el diezmo y tengo que tener el dinero para el ahorro y yo voy a comprar una casa mucho más pequeña. Entonces él compró una casa bien pequeñita y dice que ellos fueron tan cuidadosos en sus gastos que esa casa solo tenía lo básico, o sea, no tenía ni un cuadro habían comprado, nada, o sea, solo, y muchos muebles no tenían. Ahora él es un escritor de libros famosos, o sea, él ha de tener mucho dinero. Entonces, dice que ellos necesitaban para comprar esa casa, creo que eran $5,000, parece que dijo, para el enganche, y solo tenían ahorrados $1,800. Pero que ellos ese día fueron a la iglesia y que el Señor les pidió que ofrendaran al pastor $1,000. O sea que solo les quedaban $800. Y entonces dice que ellos hablaron entre ellos y dieron los $1,000. Ellos sintieron de parte del Señor dar los $1,000. Y empezó el Señor a bendecirlos y a bendecirlos y a bendecirlos. Y ellos siempre tuvieron un corazón generoso. Y dice que no se dieron cuenta en qué momento les empezaron a regalar muebles para la casita, empezaron a llenar la casa y todo. Pero que cada vez ellos explican este principio. Cuando nosotros damos, hermanos, como decía esta palabra, es como una semilla que nosotros sembramos. El Señor pone en nuestra mano la semilla. Nosotros la sembramos y esa semilla da fruto y da fruto en abundancia, porque es algo sobrenatural, hermanos. Entonces dice de que cada vez que ellos, ¿verdad?, ofrendaban o eran generosos y todo, el Señor empezó a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos. Y que en este momento ellos hicieron un día un cálculo que esas semillas que ellos sembraban, ellos eran felices, por ejemplo, dándoles ofrendas a los misioneros. Y dice que esos $1,000 que ellos en aquel momento pudieron con sacrificio dar, en la actualidad, sacando cuentas, lo han hecho 50 veces más. Esa cantidad han podido sembrar en los misioneros. Imagínense, o sea, que cada vez que es un principio espiritual, que nosotros sembramos generosamente, el Señor nos da abundantemente a nosotros para seguir dando. O sea, cuando en nuestro corazón lo que nosotros queremos es edificar la casa de Dios generosamente, como les explicaba en la palabra de David, el Señor multiplica y multiplica y multiplica esa semilla y no va a ser en saco roto, que es lo que yo veo que le pasa a mi mamá. Yo tuve un sueño hace años con mi mamá en donde yo miraba que ella estaba sacando, yo no sé si eran unos regalos o unas provisiones de una bolsa, y ella sacaba y sacaba y sacaba y sacaba y nunca dejaba de haber, esa bolsa se volvía a llenar. Y entonces yo escuchaba la voz del Señor que me decía, es que a ellos, hablando de los dos, nunca les va a hacer falta nada, porque ellos son generosos, son abundantes. Amén. Entonces esa palabra que dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y además va a multiplicar todo lo que nosotros sembramos en la casa de Dios, en las personas que Dios nos ponga. Amén. La vez pasada Armando como que me quiso regañar un poquito, no sé si se acuerda él, porque él se dio cuenta que yo le había dado una ofrenda a Harold y él también había sentido lo mismo de darle una ofrenda. ¿Para qué le dio si yo ya le di? Me dice. Y entonces, pero yo con todo mi corazón, hermano, o sea, yo no me daba cuenta que le había dado, ni él se daba cuenta que yo le había dado, pero el Señor a los dos nos puso eso en el corazón, porque Harold es una persona súper importante para nosotros. O sea, el servicio que él da es un servicio muy comprometido y con mucha excelencia. Entonces, yo sé que lo que la iglesia le da es poco realmente, y cada vez que nosotros podemos, le damos, o sea, ofrendamos a él. Pero me dio risa porque, o sea, a los dos el Señor nos puso esa inquietud y me dice, ¿para qué le dio si yo le di? Yo que iba a saber que usted le había dado, le digo yo. Pero entonces sobreabundó para él y también para nosotros, hermanos. Eso es así, y no tenemos que preocuparnos por eso, amén.
como les decía, la motivación es supremamente importante. Porque dice Romanos 14:23, creo que ustedes ya lo han leído varias veces, que el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, entonces mejor no dar. Si lo vamos a dar con la motivación equivocada, es pecado, entonces mejor no dar. Amén, tenemos que chequear la motivación. Miren lo que dice 1 Corintios 13:3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Porque hay personas que dan para sacar cuello, para que otros digan, wow, qué buena esta persona, para quedar bien con alguien, pero la motivación no es la correcta, ¿amén? Entonces tenemos que cuidar nuestro corazón. Y eso es la palabra que el Señor nos da esta noche, amén. Que vayamos a su presencia. Yo quisiera que tuviéramos un momento en la presencia del Señor. Vayamos a su presencia, y si en algún momento hemos tenido una motivación errónea, que le pidamos perdón al Señor, porque el Señor quiere limpiar su vida, Él quiere liberarlo y Él quiere bendecirlo, amén. Él quiere bendecirlo, Él quiere hacer grandes cosas. Yo, por ejemplo, ¿se acuerda que con Claudia fuimos a la marcha la vez pasada? ¿Se acuerda que estuvimos? Y yo me gocé tanto porque Claudia de primera mano me contó en la marcha que ella le estaba orando al Señor por un carro nuevo, o casi nuevo, pero que no fuera al crédito. Yo me acuerdo que ella me lo dijo claramente. Y el día que ella testificó, yo me alegré tanto porque Claudia es un corazón muy generoso, hermanos, sí, yo sé, porque ella hasta me ha ofrendado a mí y en su momento, y de lo que no tiene, ¿me entiende? Entonces yo sé que, por ejemplo, ella, el Señor le dio ese carrito y todo, ella quisiera dar más, yo sé, pero somos como la ofrenda de la viuda, Claudia. Damos de lo que tenemos y el Señor hace que esa semilla se siembre y después crece y nos vuelve a dar otra semilla, y así vamos. De lo que no tenemos o de lo poquito que tenemos, podemos compartir, hermanos. Pero lo importante es que el Señor nos está dando una revelación de cómo nosotros podemos sembrar en su reino de manera sobrenatural. Amén. Entonces, quisiera que tuviéramos un momento con el Señor de intimidad, que hablemos con Él. Si se quiere poner de pie o se quiere quedar sentado, no importa. Pero quisiera que pudiéramos hablar con el Señor de este tema. Amén. Padre hermoso, qué precioso es estar en tu presencia, cuán dulce es tu nombre en nosotros. El poder meditar en tu palabra, Señor, el poder permitirte a ti que tú nos hables a nuestro corazón esta noche es maravilloso, es un regalo inmenso para mí y para tu iglesia. Cuánto nos amas, cuán generoso has sido, sobreabundante, mi Señor. Gracias. Queremos decirte, perdónanos si no hemos ofrendado con el motivo correcto, con la motivación del corazón correcta, o si hemos sido escasos, tacaños, mi Señor. Si hemos dudado de tu generosidad, si no hemos confiado en que siempre tú proveerás más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Te pedimos perdón, Padre bueno, porque solamente tenemos cosas buenas y hermosas que hablar de ti, agradecidos porque nos has dado a Jesús, porque nos has dado un nombre, un linaje, nos has hecho parte de tu familia, porque has sido el buen pastor y nada nos faltará, porque has conquistado nuestro corazón, porque nos has atraído con cuerdas de amor a ti. Padre, que nuestros hermanos, que mis hermanos esta noche puedan recibir esta palabra y ser tocados en lo íntimo y en lo profundo. Que tu amor perfecto eche fuera todo temor, mi Dios, de escasez, de que va a hacer falta, de decisiones que tenemos que tomar, mi Dios. Cambia nuestro corazón. Danos un corazón generoso como es tu corazón. Enséñanos a ofrendar con amor
para honrarte a ti, para agradecerte a ti, para ser esa iglesia que tú has soñado, esa iglesia libre de deudas, esa iglesia libre de tacañería, de escasez, de pobreza. Yo oro esta noche, mi Padre, que tú pongas una semilla en la mano y en el corazón de cada persona esta noche que tú amas. Yo te pido, tú eres el que das la semilla para poder sembrar. Y el Señor te dice, iglesia, esas semillas son ideas de negocios que yo voy a poner en tu mano y que tú has tenido temor a ejecutarlas, pero que yo te digo, no temas, yo estoy contigo. Yo voy a quitar de ti la escasez, la pobreza. Yo voy a llenar los almacenes, las alacenas, los lagares. Yo los voy a llenar, te dice tu Padre Celestial. No temas. Camina sobre las aguas. Camina en lo sobrenatural. Yo he preparado, te dice el Señor, el camino para que tú camines sobre las aguas. Despierta, iglesia, actívate en lo sobrenatural de Dios. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, dice el Señor, esfuérzate, sé valiente. Métete en mi palabra, métete en mi palabra. Yo voy a dar esa semilla que tú necesitas para poder sembrar y para poder extender el reino. Esto es para la eternidad y por la eternidad. Tus ofrendas, dice el Señor, serán para memoria. Serán para memoria. Recibe esa semilla. Recibe esa semilla. Levántate, pueblo de Dios. Camina en lo sobrenatural. El Espíritu Santo está aquí. Él está aquí. Y Él te va a guiar para poder caminar en lo sobrenatural. Y ley que riki bisuku para papasai. Esanda rabakitira bakishoto koroba mamamaso. Me dice el Señor, yo edifico mi iglesia. Yo soy el que dio su vida para edificar una casa de Dios. Una casa de Dios. Te he llamado casa de Dios y puerta del cielo. Recibe esa revelación. Ángeles suben y bajan por esa escalera porque los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos para que sobreabunde sobre ti la lluvia celestial. Y es mucho más de lo que te puedes imaginar. Es mucho más de lo que te puedes imaginar. Yo te llevo más allá de lo que puedes imaginar. Iglesia, despierta al sonido de mi voz. Despierta, escucha. Escucha el sonido celestial. El Señor tiene asignado ángeles para esta casa. Y shabarama mamá se quería así querete bebe basho. Recibimos respuestas celestiales en este momento. Descargas celestiales. Ideas que vienen del cielo. Recibimos, Señor. Gracias, gracias, poderoso Dios. Poderoso Jesús, gracias. Te adoramos, Rey, te adoramos. Te creemos, te creemos. Gracias, mi Dios.
Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios.